Bueno, voy a hablar de la noticia del día y es que Estados Unidos oficialmente entra en recesión y durante el último tiempo una recesión se definía como dos trimestres consecutivos con PIB negativo, en donde el PIB se contraía y eso es lo que acabó de ocurrir el día de hoy. El PIB en Estados Unidos se contrajo 0,9% por segundo trimestre consecutivo. Y lo curioso es que ayer la Casa Blanca emitió un par de comunicados diciendo que no necesariamente dos contracciones consecutivas en el PIB equivalía a una recesión. Muy curioso porque si hubiera sido al contrario, es decir, si no fuera Biden el que estuviera en la Casa Blanca, sino Trump, los medios estarían claramente criticándolo, atacándolo, esto sería noticia en todos lados, dirían que esto es una recesión, que lo único que Trump está haciendo, emitiendo esos comunicados, es desviando la atención, pero a Biden y su agenda de izquierda, al parecer nada de esto les afecta, los medios han apoyado esto, dicen que sí, que es cierto, que esto no necesariamente indica una recesión, que la economía está en buena forma y todo eso, y esto solo muestra la hipocresía de la izquierda. Si Trump estuviera al mando, las cosas serían completamente diferentes. Habría un escándalo mayor por este dato económico que tuvo Estados Unidos el día de hoy. Pero en este video quiero hablar un poco sobre los antecedentes que nos llevaron a esta crisis económica que tiene hoy en día Estados Unidos, porque hoy oficialmente Estados Unidos entra en una estanflación. Hoy en día Estados Unidos tiene una recesión y al mismo tiempo una inflación. Y solamente los economistas austriacos, los libertarios, aquellos que aprendieron economía con Mises, con Ron Paul, con Henry Hazlitt, con Rothbard, solo ellos pronosticaron que esto era lo que iba a suceder. Tan pronto como ocurrió el tema de la pandemia, tan pronto como el gobierno nos encerró a todos en la casa, tan pronto como los bancos centrales del mundo comenzaron a imprimir dinero, tan pronto como los gobiernos comenzaron a endeudarse y a ejecutar enormes déficits fiscales, todos los economistas austriacos o aquellos que tienen preferencia por esta escuela de economía, que es no es realmente una escuela de economía, es economía, es sentido común económico. Todos estos pronosticaron el escenario que tenemos hoy en día, y no solo en Estados Unidos, si miramos la situación de Europa, es más o menos la misma, la de Japón también, y ni hablar de Latinoamérica, ¿cierto? Pero vamos a enfocarnos hoy en Estados Unidos porque hoy oficialmente Estados Unidos está experimentando una estanflación. Y una estanflación, en términos sencillos, es básicamente una recesión con inflación. Y cuando hay una estanflación, siempre hay que recordar que es la prueba irrefutable de que toda la teoría de Keynes es una completa mentira, porque Keynes, según la teoría de Keynes, no puedes tener ambas, o tienes lo uno o tienes lo otro, o tienes una recesión en cuyo caso no hay inflación, o tienes una inflación en cuyo caso no tienes recesión, porque según Keynes son incompatibles. La inflación no tiene casi nada que ver con el dinero, no es un asunto monetario para Keynes, sino que tiene que ver con el crecimiento económico. Para Keynes, cuando tienen mucho crecimiento económico, tienes inflación. Por lo tanto, la estanflación es la prueba de que todo lo que dijo Keynes era una completa falacia, porque hoy en día tenemos inflación en Estados Unidos, pero no es debido al crecimiento económico, porque oficialmente estamos en recesión. Por segundo trimestre consecutivo, el PIB ha disminuido en Estados Unidos. Por lo tanto, la estanflación es la prueba irrefutable de que lo que enseñaba Keynes era algo, pero no era economía, eran modelos matemáticos, eran experimentos monetarios, ¿cierto? Pero no era economía real, porque la inflación no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento económico. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, como nos enseñó Milton Friedman. De hecho, el crecimiento económico, lejos de provocar inflación, disminuye la inflación, al menos cuando hablamos de inflación, como lo hablan de inflación hoy en día los economistas, ¿cierto? Hoy en día los economistas definen la inflación como un aumento en los precios.
lo cual es una definición incorrecta. La definición clásica de inflación es un aumento de la oferta monetaria, de la oferta del dinero y del crédito bancario, pero eso es para otro tema. Volviendo al tema, digamos que no, la inflación no la causa el crecimiento económico ayuda a quitarle presión a la inflación de precios porque cuando tenemos crecimiento económico, cuando estamos produciendo muchas cosas, aumenta la oferta de bienes y servicios y por lo tanto hay una presión a la baja a los precios de esos productos y servicios. Así que lejos de causar inflación, el crecimiento económico ayuda a disminuir la inflación, todo lo contrario a lo que dijo Keynes, y esto es simplemente sentido común, no hay que ser un economista para esto. Y por el contrario, una recesión no necesariamente ayuda a combatir la inflación. Hoy en día los mercados al menos están al parecer felices después de las noticias porque muchas de las bolsas han subido, porque creen que ya que estamos en recesión, la inflación va a ceder. Esa es, gracias a Keynes, eso es lo que las personas creen en la actualidad. Ellos realmente, los mercados realmente creen esta mentira de que la inflación de alguna manera tiene algo que ver con el crecimiento económico y como ahora estamos en recesión y la economía no va a crecer, perdón, entonces la inflación de precios va a disminuir, pero de nuevo, la inflación no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento económico y de hecho en una recesión la inflación de precios puede empeorar porque ahora vamos a producir menos productos y servicios, por lo tanto va a haber una presión al alza sobre los productos y servicios. Claramente si asumimos que todo lo otro va a permanecer igual, ¿cierto? Para que honestamente los productos y servicios disminuyan de precio, tiene que ser o porque vamos a producir más de esto o porque vamos a contraer la oferta monetaria. De nuevo, aquí entra en juego el tema monetario, que las personas olvidan. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, pero vamos a dar un paso atrás y a ver por qué estamos en la situación en la que estamos ahora. De nuevo, hoy salió la noticia, Estados Unidos está oficialmente en recesión porque su PIB se contrajo por segundo trimestre consecutivo. Y todo esto puedo ir muy atrás en el tiempo, puedo ir incluso hasta 1971 para explicar todo lo que está ocurriendo, incluso puedo ir más atrás, puedo ir a 1913, a cuando fue creada la Reserva Federal, pero no voy a ir tan atrás en el tiempo para no hacer de este reporte eh, muy extenso, no hacerlo muy extenso. Voy a ir a la pandemia, porque todo arrancó en la pandemia, ¿cierto? El gobierno nos encerró a todos en las casas, el Banco Central comenzó a ejecutar su programa de compra de activos, expansión cuantitativa, el Banco de la Reserva Federal, bueno, y de hecho casi todos los bancos centrales del mundo hicieron lo mismo, aumentaron la oferta monetaria. Entonces aquí tenemos dos fenómenos. Las personas estaban en su casa porque no podían trabajar. Eso significa menos productos y servicios en la economía. Eso por un lado, ese es el lado de la oferta. Y ahora por el lado de la demanda tenemos a los bancos centrales de todo el mundo imprimiendo dinero como locos, comprando activos, aumentando la oferta monetaria y eso lo podemos ver aquí, el aumento de la oferta monetaria M2 en Estados Unidos. Casi que se vuelve vertical su aumento a partir de la crisis del coronavirus. Y sucedió lo mismo en Europa, sucedió lo mismo en Japón, sucedió lo mismo en Latinoamérica, ocurrieron los dos mismos fenómenos. Las personas encerradas sin producir productos y servicios, es decir, la oferta disminuyó. Y por el lado de la demanda, el Banco Central estimuló la demanda artificialmente. Esto fue un enorme error de los bancos centrales. Lo correcto para hacer en una recesión, en una crisis como la que tuvimos en el 2020, donde las personas no estaban produciendo productos y servicios, la medida correcta era contraer la oferta monetaria, proteger el valor del dinero. Si las personas no están produciendo productos y servicios, entonces no hay que aumentar la oferta monetaria, hay que disminuirla, porque después de todo, el dinero, al menos el dinero hoy en día como lo conocemos, son simples pedazos de papel o sus equivalentes electrónicos, no tienen poder adquisitivo de por sí. Lo que le da poder adquisitivo al dinero hoy en día es los productos y servicios que producimos, lo que ese dinero puede comprar. Pero si no estamos produciendo bienes y servicios, de nada sirve imprimir más y más y más dinero. Eso lo único que va a causar es inflación y esa inflación la tenemos hoy en día.
Obviamente las crisis inflacionarias se demoran un tiempo en aparecer. Esto no iba a aparecer en el 2020, esto no se iba a ver reflejado de inmediato, apareció 2 años después. Y el problema es que como han pasado 2 años, las personas le echan la culpa a lo que está ocurriendo hoy en día, que es la guerra en Ucrania, el tema de Rusia y todas estas cosas, pero no, las raíces de esto están en el 2020, están en la crisis del coronavirus, en donde los gobiernos nos encerraron, evitando que produjéramos bienes y servicios, y los bancos centrales imprimieron dinero, estimularon las economías, aumentando artificialmente la demanda. Si las personas podían seguir comprando cosas, pero ¿de qué sirve esto si la mayoría de las personas están en su casa sin hacer absolutamente nada? Eso era en la pandemia. Más demanda, menos oferta. No hay que ser un genio para saber que el resultado de esto será un aumento masivo en los precios, y eso es lo que tenemos hoy en día. Y eso era por el lado monetario. Por el lado monetario, los bancos centrales, esas fueron las políticas que ellos implementaron. Pero si miramos el lado fiscal, aquí enfocándome más que nada en Estados Unidos, si miramos el lado fiscal, los políticos también tienen mucha culpa. Por ejemplo, en Estados Unidos, que por los últimos 20, 25 años ha ejecutado déficits fiscales. Podemos ver que en el 2020, bajo Trump, o sea, hay que recordar que estos errores se cometieron tanto bajo Trump como bajo Biden. Si Trump fuera presidente, probablemente tendríamos la misma crisis que tenemos, ¿cierto? Estos fueron errores cometidos tanto por republicanos como por demócratas, porque en términos económicos son básicamente lo mismos. Sí, Biden propone medidas mucho más irresponsables, pero Trump también. Es decir, Biden propone gastar 3 billones de dólares más. Trump propone gastar solo 2. A ver, ¿cuál es la diferencia? Es básicamente lo mismo. Ambos están a favor de los déficits, ambos están a favor de que la Reserva Federal imprima dinero, ambos están a favor de aumentar el tamaño del Estado. En términos económicos, republicanos y demócratas han sido básicamente lo mismo las últimas décadas. Así que podemos ver aquí el aumento del déficit fiscal en Estados Unidos. Así que tenemos una política monetaria muy expansiva y una política fiscal también muy expansiva. Este aumento del déficit fiscal en Estados Unidos le obligó a la Reserva Federal a hacer esto, imprimir más dinero. Tenía que monetizar todos esos bonos que estaba emitiendo el Tesoro de Estados Unidos. Tenía que crear dinero de la nada para comprarlos, para de esta manera mantener bajas las tasas de interés, para proteger, entre comillas, la economía y los mercados. Así que el gobierno sabe qué fue primero, quién fue el más irresponsable primero. Si el gobierno por emitir los bonos que obligó a la Reserva Federal a comprarlos, o la Reserva Federal por siempre ser tan complaciente y alentar al gobierno a emitir bonos. No se sabe qué es primero, ¿cierto? La responsabilidad de uno o del otro. En teoría, el Banco Central debería ser completamente independiente, no debería ser complaciente con el gobierno. Si el gobierno quiere ser así de irresponsable, el Banco Central debería cruzar sus brazos y decir, no vamos a monetizar eso. Si quieren ser irresponsables, si quieren emitir bonos, deben financiarlos a través del sector privado, deben buscar capital en el sector privado. Nosotros no vamos a monetizarlo, no vamos a participar en eso porque es una política monetaria irresponsable, pero la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo no hicieron eso, y eso nos lleva a la crisis inflacionaria que tenemos ahora. Y eso en su momento creó un auge artificial, ¿cierto? Recordemos que si bien los mercados colapsaron inmediatamente luego del anuncio del coronavirus, de que todas las economías iban a cerrar, recordemos que tuvimos un fuerte colapso en los mercados, fue muy breve. Inmediatamente los mercados vieron que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón iban a estimular sus economías, a aumentar sus balances y a imprimir dinero. Los mercados puntearon y alcanzaron nuevos récords, alcanzaron nuevos picos. Así que fue muy breve la contracción en los mercados que tuvimos. Por lo tanto, esto creó un auge. Todas estas políticas monetarias y fiscales creó un auge artificial que duró aproximadamente año y medio, hasta finales, no se podría decir que casi 2 años, hasta este año. Estábamos en auge en los mercados. Los mercados estaban subiendo, las criptomonedas estaban alcanzando nuevos récords. Las propiedades en Estados Unidos, especialmente en California, seguían subiendo. Y como con todos los auges artificiales a lo largo de la historia, aquellos que han estudiado
el ciclo económico austriaco, la teoría del ciclo económico austriaco, saben que todos los auges artificiales deben colapsar. La recesión es lo que sigue a un auge artificial y eso es lo que tenemos ahora. La burbuja se reventó, los bancos centrales inevitablemente tuvieron que subir las tasas y eso reventó la burbuja. Eso ha reventado muchas burbujas en los mercados, en el Nasdaq, en el Dow, en Europa también, en los índices de Europa. Así que tenemos esta enorme recesión hoy en día, acompañada de una inflación muy fuerte. Lo más seguro es que la inflación siga aumentando. Sí, es posible que tengamos algunos reportes de inflación donde la inflación cede un poco, donde tal vez el IPC en Estados Unidos baje un poco. Eso siempre ocurre en las crisis inflacionarias. En algunos momentos la inflación parece que va a ceder y las personas cantan victoria. Sí, ya llegamos al pico de la inflación, ya vamos a comenzar a bajar la tasa de inflación y comienzan a celebrar, pero esto solo será transitorio. La inflación en Estados Unidos va a seguir aumentando, seguramente va a alcanzar el doble dígito este año. ¿Qué lo puede evitar? De pronto el gobierno de Estados Unidos formula una nueva fórmula de calcular la inflación. Esto puede pasar, ya lo han hecho en el pasado. Siempre se les ocurren formas creativas para manipular artificialmente el IPC para que parezca que es más bajo de lo que realmente es. De hecho, como ya he dicho muchas veces, si siguiéramos calculando el IPC de la forma en que lo calculábamos en los 70 y en los 80, hoy en día la inflación de precios en Estados Unidos no es del 9%, sino de un 17, 18 o 19%, de acuerdo al cálculo de algunos economistas. Es del doble, es más del doble de lo que es oficialmente. Y eso es porque el gobierno ha hecho trampa en el cálculo de la inflación. Por eso es que no se le puede confiar al gobierno el cálculo de la inflación. Es como confiarle a la mafia el cálculo de la tasa de criminalidad. Eso no tiene sentido. La mafia siempre va a hacer lo posible por reportar una tasa de criminalidad más baja de lo que realmente es. Sucede lo mismo con el gobierno. Porque después de todo, si la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, entonces sabemos quién es el culpable de la inflación y es el gobierno. El gobierno es el único culpable de la inflación, no es Putin. De pronto Putin es el culpable de la inflación en Rusia, pero no en Estados Unidos. No es Putin, no son los empresarios codiciosos. Ellos eran codiciosos el año pasado, eran codiciosos hace 10 años, eran codiciosos hace 20 años. Entonces, ¿por qué tenemos inflación hoy y no la tuvimos hace un año? Hace un año no eran codiciosos, claro que no, hace un año eran igual de codiciosos de lo que son ahora. Tampoco es culpa de los sindicatos, que si bien hacen mucho daño, ellos no son los culpables de que todos los precios suban al mismo tiempo. Ellos pueden ser los culpables de que algunos precios suban en determinado momento, pero para que todos los precios suban al mismo tiempo, el único responsable es el gobierno y su Banco Central. El Banco Central es un organismo político. Las personas encargadas de manejar el Banco Central no son realmente economistas, sino políticos que están haciendo política, que trabajan para los gobernantes del momento. Así que la inflación lo más seguro es que aumente porque la Reserva Federal no está subiendo las tasas lo suficiente para combatirlas, pero sí está subiendo las tasas lo suficiente para empujar la economía a una recesión. Así que si la Fed continúa subiendo las tasas tímidamente, 0.5, 0.75, esto no va a ser lo suficiente para contener la inflación. Después de todo, las tasas están en un 2.5% y la inflación es del 9%, están muy lejos de alcanzar la inflación, pero sí va a ser suficiente estas tímidas subidas de tasas para hacer que la economía implosione. Recordemos, la economía de Estados Unidos es la economía más apalancada, no solo del mundo, sino de la historia. Empresas, personas, estados como California, el mismo gobierno federal, todos están endeudados al límite. Si las tasas de interés continúan subiendo, muchas personas no van a ser capaces de pagar sus hipotecas, de pagar sus tarjetas de crédito, de pagar sus préstamos empresariales. El gobierno en algún momento va a tener problemas para pagar su deuda federal, los estados van a tener problemas para pagar sus deudas. Así que subir las tasas en 0.5, 0.75% no va a combatir la inflación, pero sí va a causar una enorme recesión. Así que el pronóstico sigue siendo el mismo.
tendremos una inflación muy fuerte y tenemos una recesión cada vez más fuerte. Creo que será más fuerte que esta inflación lo que tendremos. Será una depresión inflacionaria, será lo peor de ambos mundos. De continuar las cosas así, será la depresión de 1929 con la crisis inflacionaria de los 70. Será lo peor de ambos mundos de continuar este escenario. Lo único que le ha dado cierto alivio a Estados Unidos es que el dólar no ha hecho sino subir. El dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo y se ha valorizado prácticamente frente a todas las monedas, salvo algunas excepciones. Creo que el real de Brasil y el rublo de Rusia. Pero el resto, el dólar sigue alcanzando récords en términos de euros, en términos de yenes japoneses, en términos de libras. El dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, sigue siendo el activo refugio por excelencia. Al menos esa es la percepción del mercado. Por eso las personas se apresuran a comprar dólares. Pero pueden imaginarse lo mal que sería, lo fea que sería la inflación en Estados Unidos en este momento si el dólar no estuviera subiendo, sino bajando. Es decir, este dólar fuerte le ha quitado presión a los precios en Estados Unidos. Los precios en Estados Unidos deberían ser muchísimo más altos, muchísimo más altos. No son más altos porque el dólar no hace sino alcanzar nuevos récords en términos de todas las otras monedas. Las importaciones de Estados Unidos deberían ser mucho más caras. Y esto le pondría mayor presión a la inflación, pero debido a que el dólar no hace sino subir, Estados Unidos ha podido seguir importando lo que siempre importa por menos dólares. Esto le ha quitado presión a la inflación, le ha quitado presión al alza en los precios, pero cuando los mercados se den cuenta de que la Reserva Federal está atrapada, de que una recesión no significa el fin de la inflación, de que la inflación seguirá aumentando, de que no es transitoria, que no tiene nada que ver con Putin, de que es un fenómeno monetario, de que la economía de Estados Unidos está apalancada al máximo, de que no puede soportar tasas de interés más altas. Cuando los mercados despierten a los fundamentos de la economía de Estados Unidos, el dólar no va a subir, sino que va a comenzar a bajar. Y a medida que empiece a bajar frente a las demás monedas, la inflación de precios en Estados Unidos va a empeorar. A los estadounidenses les va a costar más dólares importar las cosas que ellos mismos consumen, y con sus enormes déficits comerciales uno puede imaginarse el desastre que será la economía de Estados Unidos cuando eso ocurra. Pero bueno, eso es todo por este episodio, por este video, por este reportaje. Quería hablar sobre estos temas. Recuerden que pueden escribirme por redes sociales si quieren que hable de algún tema en particular. En el link de este video pueden acceder a nuestros mejores cursos y libros para aprender más de todos estos temas de los que hablo. Y nos vemos en un próximo video.